Capítulo 2 Muerte y vida. Hola a todos, escuchemos la historia. Roca y el hombre de mediana edad siempre estaban entre los primeros en llegar al trabajo todos los días, así como los últimos en irse. La esposa del hombre estaba ahora con 3 meses de embarazo, lo que significaba que su hijo pronto nacería, así que este tío tenía que trabajar más duro para llegar a fin de mes tanto para ella como para su hijo no nacido. Por suerte, la experiencia del hombre lo calificaba para ganar mucho más que un trabajador sin habilidades como Roca, cuyos únicos méritos eran su cuerpo juvenil, aunque delgado, y su hambre de trabajar más arduamente. Así, sabiendo que ambos a menudo terminaban sus asignaciones a tiempo, el gerente de construcción apenas se molestaba en darles más instrucciones aparte de lo que necesitaba que hicieran al final del día. El tiempo voló, y pronto llegó el mediodía. Roca estaba a punto de terminar su asignación en el 5º piso y tomar unos minutos para rehidratarse, ya que trabajar bajo el sol abrasador durante horas nunca era una buena idea, especialmente con un cuerpo tan débil como el suyo, cuando coincidentemente el tío de mediana edad también se detuvo a descansar. Después de mirarse el uno al otro y ofrecer un asentimiento y una sonrisa respectivamente, ambos comenzaron a descender las escaleras medio terminadas que conectaban el 5º piso con el 4º, llegando al punto donde tenían que cruzar un tablón de madera que los conectaba al otro lado de las escaleras. Por supuesto, esto no era nada especial. Este era un sitio de construcción y uno que aún estaba en sus etapas iniciales. Todo el piso estaba básicamente lleno de estos tablones de madera que permitían a los trabajadores desplazarse de un lugar a otro. Sin embargo, mientras caminaban sobre este tablón, un gran temblor sacudió inesperadamente todo el edificio, acompañado por el sonido retumbante de las tuberías de construcción que no estaban conectadas a nada a su alrededor. ¿Quién podría esperar un terremoto en el peor momento posible, y uno de tal magnitud que sacudió la estructura entera del edificio hasta sus cimientos? Roca vio al tío de mediana edad caminar tambaleándose a través del tablón, aterrorizado por el terremoto que estaba ocurriendo a su alrededor, pero justo antes de que pudiera llegar al otro lado, su pie derecho resbaló repentinamente al perder el equilibrio. No, todo sucedió en un instante, y por un momento pareció como si el tiempo casi se hubiera detenido. Justo cuando el hombre estaba a punto de caer al suelo desde el 4º piso, Roca de repente se lanzó desde atrás y lo empujó con todas sus fuerzas, enviándolo volando al otro lado y salvándole la vida. En el momento en que el hombre aterrizó en el otro lado, un ruido aún más intenso vino del hueco sobre la cabeza de Roca. Una enorme masa de escombros siguió antes de que alguno de ellos pudiera reaccionar, ya que el edificio en construcción, sacudiéndose salvajemente, finalmente colapsó desde dentro. El hombre de mediana edad estaba de pie en uno de los pocos lugares seguros, mirando cómo la estructura colapsada enterraba al joven que acababa de salvar su vida, bajo toneladas y toneladas de escombros. El hombre rugió mientras lágrimas de rechazo, incredulidad y culpa se deslizaban por su rostro como una cascada. Tan pronto como el estruendo cesó, corrió lo más rápido que pudo y usó sus manos desnudas para remover las piezas de roca, vidrio y concreto que enterraban a Roca. Aún así, era inútil. Los escombros eran prácticamente una torre en este punto, con la mitad del edificio habiendo colapsado uno encima del otro. Ya era un milagro que el lugar donde estaba de pie se hubiera mantenido intacto y no hubiera colapsado también. El tío de mediana edad seguía llorando, con las manos ensangrentadas por las piezas de vidrio clavadas en sus palmas, pero aún así estaba removiendo los escombros sin detenerse. Se sentía tan culpable que básicamente estaba ignorando el dolor en este punto. Culpable de que ese chico había cambiado su vida para que él pudiera llegar al otro lado. El tío siguió cavando y cavando, desenterrando los escombros como un loco hasta que los otros trabajadores finalmente lo alcanzaron y lo apartaron a la fuerza. Roca había visto los escombros caer sobre su cabeza y entendió exactamente cuán desafortunado había sido en ese momento. Esto era prácticamente una muerte segura y sin embargo no se arrepentía de sus acciones impulsivas. El hombre de mediana edad había sido el único que le había mostrado algún tipo de cuidado en toda su vida, por lo que el paso hacia adelante para empujarlo al otro lado había venido tan naturalmente, que Roca ni siquiera se dio cuenta de cuando había saltado. Incluso después de todo esto, el único pensamiento que pasó por su mente mientras estaba siendo enterrado bajo las rocas fue esto está bien también. Al menos el tío vivió aún así, esto es tan injusto. Quería comer carne de verdad este mes. El estruendo y el sonido de las voces gritando desde el otro lado de los escombros gradualmente se extinguieron y la visión de Roca se oscureció mientras perdía el conocimiento.
No se sabía cuánto tiempo había pasado desde entonces. Se sentía como un momento, y sin embargo también como mucho más que eso. Roca intentó abrir los ojos mientras su mente comenzaba a despejar la niebla, recuperando lentamente la conciencia solo para descubrir que su cabeza estaba a punto de partirse por el dolor aterrador que sentía. Comenzó a agitarse de un lado a otro, incapaz de sentir nada más que el dolor de cabeza desgarrador que estaba tratando de desgarrarle la cabeza. Lo que Roca no había notado era que su cuerpo no estaba enterrado bajo ningún escombro en este momento, sino que estaba tendido en el suelo con su cara hacia arriba, sobre un parche de hierba roja, justo en medio de una gran tormenta eléctrica, con rayos de iluminación golpeando el suelo a su alrededor. Los huesos de sus brazos y piernas estaban rotos, su cabeza sangrando desde la parte posterior de su cráneo, y su ropa estaba hecha jirones y llena de sangre. Había una gran herida en el lado izquierdo de su pecho, probablemente hecha por una espada o un sable, juzgando por su tamaño. Afortunadamente para Roca, estaba a unos pocos centímetros de su corazón, por algún tipo de milagro. Aún así, a medida que la niebla en su conciencia comenzaba a despejarse, el dolor de cabeza desgarrador solo empeoraba y empeoraba. Se sentía como si algo estuviera siendo forzado a introducirse en su cerebro, pero no había suficiente espacio para que esa cosa encajara, por lo tanto, haciendo que su cerebro sintiera como si estuviera a punto de estallar. Justo cuando un rayo estuvo a punto de golpear su cabeza y acabar con su vida por segunda vez hoy, una rasgadura espacial apareció repentinamente sobre él y el rayo fue engullido en un instante. Parecía como si el rayo hubiera caído en las profundidades mismas del vacío, desapareciendo sin dejar rastro. Al mismo tiempo, una piedra emergió lentamente de la rasgadura espacial, y tan pronto como apareció, el cielo y la tierra parecieron quedarse en silencio de repente también. A unas pocas millas de distancia, la gente de la ciudad del Bosque Azul se había quedado inmóvil, como si alguien hubiera impuesto una maldición sobre ellos. Los peatones estaban congelados a mitad de camino, las personas dentro de los restaurantes estaban congeladas mientras charlaban y reían o comían, los dueños de los puestos que regateaban para vender sus mercancías estaban inmovilizados, e incluso el fuego en las tabernas y la comida que los dueños de los puestos usaban para cocinar estaban en un estado como congelado también. Incluso los rayos de luz alrededor de Roca estaban detenidos en su lugar como una pintura en el aire, como si los mismos cielos tuvieran miedo de moverse en el momento en que apareció esta pequeña piedra. Desafortunadamente, esta piedra no parecía tener miedo de nadie ni de nada, incluida la aterradora tormenta eléctrica. Tan pronto como apareció, la piedra en forma de triángulo emitió una cegadora luz azul que destruyó las nubes negras y los rayos congelados alrededor de Roca, junto con todo lo demás en un radio de 1 milla. Roca sintió subconscientemente el cambio en el ambiente a su alrededor y se obligó a abrir los ojos, suprimiendo forzosamente el dolor de cabeza desgarrador que sentía y que lentamente comenzaba a aliviarse solo para ver una luz de color azul de una pequeña piedra en forma de triángulo justo encima del espacio entre sus cejas, hundiéndose directamente dentro de su cabeza. Capítulo 3 Shannon. Tan pronto como los ojos de Roca se cruzaron con la piedra inmediatamente se hundió en el espacio entre sus cejas, provocando un dolor tan insoportable que, si pudieras comparar el dolor que sintió anteriormente con un pequeño arroyo de hielo que lentamente entraba y enfriaba su cerebro, entonces este sería como toda una montaña de hielo que estaba a punto de aplastarlo por completo. Ni una sola persona en la totalidad de Ciudad del Bosque Azul notó que todo estaba en un estado congelado hace unos momentos y que sus vidas habían vuelto a la normalidad solo cuando la piedra de forma triangular había entrado en la glabela de Roca. Sin embargo, lo más milagroso no era que no hubiera ni una sola gota de sangre cuando la piedra perforó la cabeza de Roca, o que hubiera desaparecido sin dejar tras de sí el más mínimo signo o siquiera una cicatriz, sino que el cuerpo, que estaba lleno de heridas hace solo momentos, ahora se estaba curando mágicamente a un ritmo extremadamente rápido. Los huesos rotos en sus brazos y piernas estaban siendo unidos por el resplandor azul que estaba siendo emitido por la piedra de forma triangular dentro del cuerpo de Roca, aliviando el dolor que su mente estaba sintiendo y nutriendo su cuerpo mientras estaba sanando todas sus lesiones. Incluso 3 costillas fracturadas gravemente se estaban curando rápidamente junto con esa horrible herida en su pecho. La carne en su pecho se estaba curando y reparando tan rápido que todo el proceso era claramente visible a simple vista en un momento y casi terminado en el siguiente.
Cualquiera que viera este espectáculo se quedaría con la boca abierta, ya que todo lo que pensarían sería que los dioses mismos habían venido personalmente a arreglar ese cuerpo gravemente destrozado a la perfección. Incluso el mejor alquimista de Ciudad del Bosque Azul, el maestro Lu, no podría producir una medicina que pudiera sanar una herida así en un abrir y cerrar de ojos. Olvídate de curarlo en un abrir y cerrar de ojos, incluso si el maestro Lu preparara sus mejores medicinas, aún requeriría al menos 1 mes y medio para que una herida así se curara, ni siquiera mencionemos las heridas internas o los huesos rotos de roca, ya que sería desconocido cuándo y si podrían ser completamente sanados por tal medicina. Quizás solo un alquimista superior incluso al maestro Lu podría posiblemente restaurarlos a una condición perfecta. Pasó un palillo de incienso de tiempo y aunque las heridas de roca, ya sean internas o externas, estaban completamente curadas, aún no había abierto sus ojos. La primera vez que los abrió fue cuando el dolor acababa de empezar a disminuir y un nuevo conjunto de recuerdos comenzó a integrarse en su mente. Solo entonces Roca llegó a comprender que este cuerpo suyo no era el mismo que tenía en la tierra. Podía ver, en este nuevo conjunto de recuerdos dentro de su cerebro, su propio rostro y cuerpo. Ya no tenía un cuerpo desnutrido y aunque no era fornido, estaba perfectamente emparejado con su propio rostro y altura. Su cuerpo medía 173 centímetros de altura con un rostro bastante apuesto y características definidas y afiladas. Entendió completamente todo sobre su cuerpo actual y de dónde venía este nuevo conjunto de recuerdos que apareció en su mente y se fusionó con sus recuerdos antiguos, en el momento en que finalmente disminuyó su dolor de cabeza. Este cuerpo originalmente pertenecía a Shannon, y el padre de Shannon es Shanfang, un fuerte maestro de formaciones del reino Fortuna Celestial y el más fuerte en toda Ciudad del Bosque Azul. Roca estaba actualmente tumbado en el suelo, su rostro apuntando hacia el cielo mientras más y más recuerdos inundaban su cerebro. Su posición actual estaba ahora a casi 3 millas de distancia del Bosque Azul, el lugar del que Ciudad del Bosque Azul obtuvo su nombre. El Bosque Azul era un lugar muy famoso dentro del reino Fortuna Celestial. Era el único lugar en todo el reino Fortuna Celestial que podía ser considerado tanto cielo como infierno al mismo tiempo. Era extraordinario en el sentido de que se podían encontrar muchos tesoros dentro de él, ingredientes medicinales, materiales raros que los maestros de formaciones necesitaban, tesoros para aumentar tu cultivo, todo podía encontrarse dentro si tenías la suerte suficiente, pero no cualquiera podía entrar y llevarse estas cosas. La gente normalmente formaba equipos fuertes antes incluso de pensar en entrar al Bosque Azul y aún así la tasa de muerte estaba por encima del 50%. ¿Cómo podrían los tesoros ser tan fáciles de recoger? La gente hubiera arrasado con todo el lugar hace mucho tiempo si fuera tan fácil llevarse estas cosas del Bosque Azul. El Bosque Azul no solo estaba lleno de tesoros, sino también de poderosas bestias mágicas que vivían allí, así que si querías volverte rico aventurándote allí y buscando tu fortuna, primero tenías que ser lo suficientemente fuerte. Poderosas bestias mágicas que podían matar incluso a los guerreros más fuertes del reino Fortuna Celestial estaban esperando en lo profundo del Bosque Azul habiendo formado sus propios territorios, pero algunos tesoros eran lo suficientemente tentadores para que esas personas arriesgaran sus vidas para poder conseguirlos. Después de todo, el pensamiento más comúnmente compartido era, si puedo encontrar un tesoro invaluable y venderlo, ¿no podría vivir cómodamente y con lujo para el resto de mi vida? Shannon tenía 2 guardaespaldas con el que habían sido asignados por su padre para protegerlo en todo momento y los llevó consigo esta vez mientras viajaba hacia el Bosque Azul. Normalmente Shannon nunca haría algo tan tonto como ir al Bosque Azul él mismo ya que eso era simplemente pedir la muerte, pero esta vez fue diferente, ya que rumores habían empezado a circular en la Ciudad del Bosque Azul sobre un tesoro precioso que podría potencialmente ayudarle a abrir sus meridianos bloqueados y permitirle comenzar a cultivar. Sin embargo, en su camino hacia el Bosque Azul, el grupo de Shannon fue atacado por 5 personas vestidas con túnicas negras y máscaras, y al final, tanto los guardaespaldas de Shannon como sus caballos fueron asesinados e incluso él mismo fue casi golpeado hasta la muerte, cuando la tormenta eléctrica apareció en el cielo y asustó a sus atacantes, pero al final, Shannon todavía murió por sus heridas. Sin embargo, antes de que su alma pudiera disiparse completamente, el alma de Roca entró en su cuerpo y heredó sus recuerdos de vida junto con sus sentimientos antes de morir. Roca finalmente movió su nuevo cuerpo mientras se sentaba desde el suelo y organizaba sus pensamientos adecuadamente. Después de eso,
tomó una respiración profunda y luego exhaló, antes de decir en voz baja, sin saber si estaba hablando consigo mismo o con alguien más. Tu alma murió, pero tus recuerdos y tus sentimientos viven todos dentro de mí. Yo soy yo, pero también soy tú. He vivido casi 20 años llenos de miseria y dolor y tú has vivido 16 años de desprecio de tus compañeros. Su voz se hacía más fuerte cada segundo mientras continuaba. A partir de hoy, yo, Sunon, viviré para volverme rico, para nunca más sentir hambre, nunca sentir el dolor de mi vida pasada. Este es mi juramento al yo del pasado. Yo, Sunon, juro vivir para volverme lo suficientemente fuerte como para volar libre y sin restricciones por nadie ni nada, nunca ser atado y constreñido por otros. Y que si no puedo cultivar debido a estos meridianos bloqueados, me niego a permitir que me maten otra vez. Desde hoy en adelante, juro que prefiero romper que doblar en mi vida. Desde este día, yo soy Sunon, y este es mi juramento con los cielos y la tierra como mis testigos. Tan pronto como Shannon terminó de desahogar años y años de emociones reprimidas que ya no podían ser contenidas después de 2 muertes consecutivas, la piedra triangular dentro de él comenzó a vibrar intensamente, como si estuviera influenciada por las palabras de Shannon, cuando un impactante conjunto de imágenes apareció en su mente. Capítulo 4. Reloj de arena del monarca. Tan pronto como Shannon terminó sus palabras, la piedra triangular dentro de su mente comenzó a vibrar intensamente como si estuviera influenciada por las palabras de Shannon y un impresionante conjunto de imágenes apareció en su mente. No había palabras, solo un conjunto de imágenes muy antiguas que mostraban a una persona sin un rostro distintivo respirando en un patrón extraño. En un momento la persona tomaba una respiración profunda, y luego exhalaba repetidamente en 5 o 6 respiraciones más pequeñas. La escena cambiaba, mostrando a la misma persona de nuevo, inhalando 6 o 7 veces en una respiración y luego dejándola salir en 2 respiraciones más pequeñas. Parecía que esa persona estaba tratando de seguir un conjunto de patrones de respiración. Las imágenes luego cambiaban lentamente y esa persona se levantó y lentamente levantó una enorme montaña blanca en forma de bola que acababa de aparecer de la nada en el suelo junto a él, usando ambas manos, y luego la levantó lentamente en el aire por encima de su cabeza. Todo tembló después de eso, mientras la escena se volvía más borrosa hasta que desapareció por completo y un conjunto de palabras se imprimieron mágicamente en lo profundo del alma de Shannon. Reloj de arena del monarca. Estas palabras no estaban escritas en ningún idioma conocido que Shannon hubiera contactado alguna vez, ni en esta vida ni en su vida anterior, y aunque todo parecían ser un montón de símbolos antiguos indistintos e incluso ligeramente borrosos, Shannon pudo entender claramente que el significado de estos símbolos formaba reloj de arena del monarca, como si ya estuviera algo grabado en su alma. La conciencia de Shannon volvió a su cuerpo mientras se apresuraba a mirar para examinar la parte posterior de su cabeza. Recordaba claramente haber sido golpeado en el hueso occipital, que se encuentra en la parte baja de su cabeza, pero no solo no había sangre fluyendo de allí ahora, sino que ni siquiera había un solo golpe que demostrara que acababa de ser brutalmente golpeado al suelo hace solo unas horas. La sangre que había teñido de rojo ese parche de hierba sobre el que estaba recostado anteriormente, había desaparecido desde el momento en que la piedra de forma triangular había emitido esa luz azul para obliterar el rayo que estaba en el aire, junto con todo lo demás en un radio de 1 milla alrededor de Shannon. No solo la hierba, sino todo en un área de 1 milla a su alrededor era un terreno árido sin la menor vegetación ya, un marcado contraste con el área más allá que estaba llena de hierba y flores. Parecía como si algo hubiera borrado completamente cualquier rastro de vida en un área a su alrededor, e incluso los cadáveres de los 2 guardaespaldas muertos de Shannon y sus 3 caballos no fueron una excepción a esto. Afortunadamente para Shannon su ropa no fue afectada por esto o habrían desaparecido por completo, pero incluso si no fueron afectadas por eso, todavía estaban hechas trizas debido al ataque de asesinato de antes. La túnica que llevaba estaba prácticamente casi destruida ahora, ya que la parte que cubría su pecho ya casi había desaparecido, dejando expuesta toda la parte izquierda de su pecho, todo por esos ataques viciosos que había sufrido antes que parecían querer tomar su vida. Su manga derecha estaba completamente desgarrada mientras había múltiples cortes de espada en la parte que cubría su abdomen. Shannon supuso que la razón por la cual sus heridas fueron mágicamente curadas era probablemente debido a la roca de forma triangular y estaba infinitamente agradecido por ello o su vida habría terminado antes de siquiera comenzar. Aunque para los demás parecería estar en una terrible condición debido a su ropa,
Su cuerpo no tenía ni una sola herida y estaba realmente lleno de energía. Shannon finalmente se levantó y comenzó a correr a toda velocidad hacia el noreste durante media hora antes de finalmente detenerse mientras quedaba jadeando. La ciudad del Bosque Azul estaba situada al norte del Bosque Azul y Shannon había notado antes que sus asesinos huían hacia la dirección noroeste cuando esa tormenta llegó. Así que, aunque correr hacia el noreste tomaría más tiempo para que llegara a la ciudad del Bosque Azul en comparación si corriera directamente hacia el norte, esto era mucho más seguro ya que su objetivo ahora mismo era mantenerse vivo. Shannon no era un idiota, aunque sabía que sus asesinos probablemente no vendrían a buscarlo ya que probablemente asumirían que ya había muerto debido a sus heridas. Y aunque de alguna manera no estuviera muerto con esas heridas que le habían infligido, aún moriría en esa tormenta. Pero Shannon aún no tomaría el riesgo, ya que en la improbable posibilidad de que esas personas regresaran para confirmar su muerte y terminaran encontrándolo vivo y bien, definitivamente terminarían el trabajo esta vez. A Shannon le tomó 5 horas llegar a la ciudad del Bosque Azul y aunque el anterior Shannon había vivido aquí toda su vida, esta era aún la primera vez para Shannon quien solo había visto la ciudad del Bosque Azul dentro de sus recuerdos, para ver la ciudad por primera vez. El contorno de la ciudad era enorme y grupos de personas iban y venían todo el tiempo de las puertas de la ciudad. Aunque ya era de noche, la actividad en la ciudad del Bosque Azul era igual de bulliciosa que durante el día con gente por todas partes en las calles y las tabernas. Como la ciudad más cercana al Bosque Azul, sus murallas eran de 10 metros, 33 pies, de altura y 3 metros, 10 pies, de grosor, e incluso si una bestia mágica de rango tierra viniera a atacarlas no podría sacudirlas en lo más mínimo debido a sus formaciones especiales. Shannon siguió a las personas que entraban por las puertas de la ciudad donde se podía ver tanto a peatones como a carruajes entrando, y confiando en los recuerdos en su cerebro siguió el camino que conducía a su hogar. Las personas en la ciudad ni siquiera le prestaron una segunda mirada ya que era demasiado común que personas llegaran a la ciudad con ropa en harapos y en algunos casos raros sin ropa en absoluto después de que habían ido a aventurarse al Bosque Azul. Después de todo, estas personas no conectarían a este chico que llevaba ropa desgarrada con el hijo del más fuerte maestro de formaciones en la ciudad. Después de algunos giros y vueltas, Shannon aún estaba en la carretera principal cuando llegó frente a una finca que tenía murallas de 4 metros, 13 pies, de altura alrededor y 2 fuertes guerreros estaban de pie guardando frente a la entrada principal. Probablemente ambos tenían alrededor de 25 o 26 años, y si Shannon hubiera comenzado a cultivar, entendería que las auras que estaban emitiendo estaban en el pico de condensación de chi. Cuando los guardias vieron al joven en ropa rasgada acercándose, uno de los dos dio un paso adelante y levantó su mano izquierda mientras estaba a punto de gritar alto, con su mano derecha descansando sobre su espada lista para desenvainarla si esa persona seguía caminando hacia la finca. Shannon no prestó atención al guardia mientras seguía caminando hacia la entrada de la finca, y cuando el guardia notó el rostro del joven, reconociendo que pertenecía al joven maestro, se arrodilló apresuradamente en una rodilla saludando. Justo cuando Shannon estaba a punto de atravesar las puertas de la finca, se escuchó un sonido retumbante desde detrás de él junto con una voz enfurecida que se escuchó a unos metros de distancia de la finca, obligando a Shannon a detenerse. Capítulo 5 Padres. La voz rugiente sacudió toda la hacienda Chan hasta su esencia y hasta los sirvientes y los guardias adentro se arrodillaron apresuradamente por miedo. Fuera de la hacienda Chan, los transeúntes alrededor palidecieron de miedo mientras una querouse se apresuraba rápidamente hacia las puertas de la hacienda. La querouse se detuvo a unos metros de Shannon y el conductor rápidamente dominó a los caballos y se cayó apresuradamente de rodillas, cuando la puerta de la querouse fue súbitamente pateada desde el interior, y terminó volando por el aire hasta chocar contra las paredes de la hacienda y romperse instantáneamente en fragmentados pedazos de madera que se esparcieron en el suelo. Desde el interior de la querouse, un hombre furioso de 40 y tantos años saltó abajo, el suelo temblando ligeramente por el impacto cuando aterrizó. El hombre era alto, de más de 1.80 metros, 5.11 pies, y vestido con lujosas ropas azules. Sus rasgos faciales eran afilados y tenía espesas cejas, su nariz era recta y su complexión corporal era fornida. Sus ojos negros casi se habían vuelto escarlate en este punto y su cabello estaba erizado por la furia y aura que estaba emanando. Caminó furiosamente hacia Shannon, cada paso suyo estremecía la tierra a su alrededor, y antes de que Shannon pudiera reaccionar,
sintió que sus hombros eran presionados tan fuerte que sus huesos le dolían por ello. El hombre miró profundamente en los ojos de Shannon y luego rugió a los dos guardias que estaban de guardia frente a la hacienda anteriormente, pero ahora estaban arrodillados en el suelo por miedo, en una voz tan fuerte que podría escucharse a través de toda la ciudad del Bosque Azul. Convoquen al alquimista Lu. Luego, el hombre ni siquiera esperó a que Shannon hablara mientras lo arrastraba al salón principal de la hacienda y lo obligaba a acostarse en una cama que los sirvientes acababan de traer al salón. Después de revisar el cuerpo de Shannon minuciosamente en busca de lesiones pero sin encontrar nada al final, el hombre finalmente exhaló aliviado como si hubiera estado reteniendo esa única respiración todo este tiempo. Shannon no había llorado en su vida pasada sin importar qué dificultades pudo haber sufrido, sin importar qué terrible dolor pudo haber sentido su cuerpo previamente desnutrido, pero por primera vez en su vida, sus ojos se volvieron rojos cuando 2 gotas de lágrimas se derramaron desde las esquinas de sus ojos. Luego, en una voz ahogada y llena de emoción, finalmente dijo una palabra: Padre. Una palabra que nunca tuvo la oportunidad de pronunciar en su vida pasada, y también una palabra que siempre sintió fuertemente que nunca querría decir en su vida. Aunque el original Shannon tenía una profunda relación con sus padres, Shannon ahora no era solo el alma del anterior Shannon. Un huérfano abandonado que tuvo que trabajar por todo en toda su vida, nunca teniendo una sola persona que le mostrara cómo era el verdadero amor y preocupación familiar, finalmente tuvo todas sus barreras mentales rotas después de ver la preocupación y amor junto con la furia en los ojos de Xianfang y pudo sentir verdaderamente ese profundo afecto y cuidado que este hombre albergaba hacia él. Justo cuando Xianfang estaba a punto de preguntar a su hijo qué había sucedido para que regresara a casa en tal estado, una hermosa mujer en sus 30 y tantos entró al salón. Tan pronto como Xian notó la ropa destruida de su hijo, instantáneamente asumió lo peor y se apresuró a abrazarlo mientras sus ojos instantáneamente brotaban en lágrimas. Shannon sintió un sentimiento similar de Xian al que estaba sintiendo de Xianfang. Madre, pensó dentro de su cabeza y realmente sintió cómo se siente el amor maternal, mientras usaba ambos brazos para abrazar tanto a su padre como a su madre. Un sonido de desbloqueo se pudo escuchar dentro de su mente, mientras un libro antiguo aparecía silenciosamente junto a la piedra triangular en su mente, pero Shannon no tenía tiempo para revisarlo ya que sus padres ambos se sentaron frente a él y Xianfang finalmente preguntó, con indicios de ira evidentes en su voz: «Solo dejé la ciudad del Bosque Azul por 8 días, ¿qué pasó mientras estaba ausente? ¿Cómo se lastimó tanto mi hijo y dónde están Guyi y Gushi?» Xianfang y Xianan ambos querían saber cómo su hijo terminó en tal estado, especialmente con Guyi y Gushi. Podría ser que Guyi y Gushi no hicieran bien su trabajo, pero siempre habían seguido a Shannon cada vez que salía de la hacienda. Padre, Guyi y Gushi ambos murieron protegiéndome hoy, dijo Shannon, su voz dura como una piedra pero un indicio de furiosa ira se podía discernir de ella. ¿Qué pasó?, preguntaron Xianfang y Xianan, chocados. Guyi y Gushi eran los guardaespaldas de Shannon y Guyi era incluso un experto de rango 2 tierra en etapa temprana, mientras que Gushi era un experto de rango 1 tierra en etapa pico. Incluso en toda la ciudad del Bosque Azul, Guyi y Gushi se consideraban expertos relativamente fuertes, por lo cual Xianfang nunca habría creído esto si hubiera salido de la boca de cualquier otra persona aparte de su hijo. La cultivación comenzaba desde el rango 1 de condensación de chi hasta el rango 9 y los niveles en cada rango se dividían en temprano, medio y pico. Después del nivel de condensación de chi estaba el rango tierra, por lo que la muerte de 2 cultivadores fuertes de rango tierra era un asunto verdaderamente impactante. Se estaban circulando rumores de que alguien en las afueras del Bosque Azul encontró un fruto de pino rojo, respondió Shannon. Padre, sabes que mis meridianos están bloqueados y no puedo cultivar, pero si pudiera encontrar el fruto de pino rojo y pedirle al maestro Lu que prepare la píldora de apertura de meridianos para mí, finalmente podría empezar a cultivar. Antes de que Xianfang tuviera oportunidad de interrumpir, Shannon continuó: sé que siempre te has sentido mal porque no puedo cultivar y también has buscado el fruto de pino rojo y otras soluciones para mí, incluso si nunca lo has dicho tú mismo. Sé que es cierto, dijo Shannon. Xianfang no dijo nada y su rostro se puso ligeramente rojo. No quería que su hijo se enterara, pero siempre había sentido pesar de que Shannon no pudiera cultivar, por lo cual siempre buscó posibles soluciones tanto dentro de la ciudad del Bosque Azul como en la capital imperial. El mismo Xianfang había aventurado en el Bosque Azul varias veces,
pero hasta ahora nunca había encontrado lo que necesitaba para su hijo. Así que esta vez, al escuchar que alguien encontró el fruto de pino rojo, mientras estabas en la capital imperial, no pude quedarme quieto. Entonces, le pedí a Guyi y a Gushchi que vinieran conmigo juntos al Bosque Azul. Después de todo, mi plan era solo buscar alrededor de las afueras del Bosque Azul y con 2 expertos de rango tierra acompañándome, la posibilidad de encontrarnos con peligro era realmente baja. Pero ¿quién podría haber sabido que seríamos emboscados en el camino por 5 personas enmascaradas vistiendo túnicas negras? Dijo Shannon con una voz enojada. Xian Fang y Shannon entendieron. Si 5 personas enmascaradas emboscaron y atacaron a 2 expertos de rango tierra, entonces lo más probable es que la persona detrás de este asesinato fuera alguien que quería dañar a la familia Shan al matar a su heredero en lugar de simplemente terminar con sus 2 guardaespaldas y luego amablemente dejar a Shannon libre. Shannon explicó cómo estas personas rodearon y atacaron a su grupo, y cómo al final se asustaron por la tormenta repentina de rayos y terminaron huyendo antes de terminar el trabajo. Xian Fang y Shannon estaban ambos contentos y suspiraron con alivio, agradecidos por la suerte de su hijo y cómo logró escapar de tal trampa mortal, cuando de repente un guardia entró al salón, se arrodilló con una rodilla y dijo: «Mi señor, el maestro alquimista lo ha llegado». Capítulo 6. ¿Estás seguro? Mi señor, el maestro alquimista lo ha llegado. Rápido, invítalo a entrar, dijo Xian Fang con ligera ansiedad. Aunque había aprendido la mayoría de lo que le había pasado a Shannon cuando fue al Bosque Azul, y a pesar de que su cuerpo no mostraba signos evidentes de ninguna lesión, Xian Fang y Shannon no podían evitar preocuparse por el temor de que hubiera alguna lesión interna en el cuerpo de su hijo, por lo que tener al maestro lo examinando a Shannon era extremadamente urgente para ellos. Cuando las puertas del salón principal se abrieron de nuevo, Xian Fang y Shannon se levantaron mientras Shannon permanecía sentado en la cama en el centro de la habitación. Esto no se debía a que quisiera actuar deliberadamente de manera grosera, sino que Xian Fang le había instruido que hasta que el alquimista lo verificara que su cuerpo estuviera verdaderamente sano y sin lesiones, no debía moverse de su posición. Shannon podía sentir la preocupación que sus padres le mostraban, así que no podía ir en contra de sus deseos en ese momento. Un joven vestido de blanco, a finales de los 20, entró en el salón. Este era el alquimista Lu, un genio del reino Fortuna Celestial y el mejor alquimista de toda la ciudad del Bosque Azul, aunque solo tenía 28 años. Saludos, alquimista Lu, dijo Xian Fang mientras juntaba sus puños. Saludos, maestro de formaciones Chan, dijo Lu Wen mientras se inclinaba ligeramente ante Xian Fang mientras también juntaba sus puños. El nombre completo del alquimista Lu era Lu Wen, y era conocido por ser un alquimista ligeramente arrogante pero extremadamente talentoso. A la temprana edad de 28 años, ya era un alquimista de bronce certificado de rango 2. Después de todo, las personas necesitaban alquimistas para ayudarlos a preparar píldoras, ya fuera para su cultivo o para tratar heridas, así que Lu Wen, sabiendo que las personas necesitaban sus habilidades y siempre actuaban con respeto a su alrededor, satisfacía su vanidad y alimentaba un poco su ego. Sin embargo, aunque Lu Wen era una persona un poco arrogante y se consideraba por encima de los demás siendo un alquimista de bronce de rango 2, no intentaba mostrarse superior frente a Xian Fang, ya que el estatus de Xian Fang como maestro de formaciones no perdía frente a su estatus como alquimista. Además, Xian Fang era un maestro de formaciones de bronce de rango 3, lo que incluso hacía su estatus más alto que el de Lu Wen. Los alquimistas y los maestros de formaciones realmente eran 2 de las ocupaciones más lucrativas y deseadas en el continente, por lo que las personas de estas ocupaciones se consideraban por encima del resto. Sin embargo, los alquimistas y los maestros de formaciones también se necesitaban mutuamente. Los alquimistas vendían píldoras que mejoraban el cultivo de las personas y podían ayudarlas a tratar sus heridas, lidiar con venenos, etc., mientras que los maestros de formaciones podían crear formaciones alrededor de las habitaciones de los alquimistas para aislar el ruido y no distraerlos durante el proceso de refinamiento, o crear formaciones defensivas que pudieran ayudarlos a proteger sus hogares. Pero lo más importante, creaban los calderos que los alquimistas usaban y grababan las formaciones dentro de ellos que asistían a los alquimistas en la confección de sus píldoras. Los maestros de formaciones también a menudo ayudaban a los alquimistas con el mantenimiento de sus calderos. Después de todo,
era común que los alquimistas fallaran en sus confecciones con sus calderos, ocasionalmente explotando y dañando las formaciones dentro de ellos, por lo que si los alquimistas no cuidaban bien sus calderos y las formaciones dentro terminaban desvaneciéndose, el caldero eventualmente terminaría como una masa inútil de hierro. Maestro de formaciones Chan, escuché de tus guardias que le ocurrió algo al joven maestro Chan. Por favor, permíteme verificar su condición. Lu Wen fue directo al grano tan pronto como terminaron sus saludos. HTML. Xian Fang se alegró de que Lu Wen fuera directo al punto de su visita, ya que tampoco le gustaban las charlas inútiles y dijo, por favor, alquimista Lu, mientras gesticulaba para que Lu Wen se moviera hacia el centro del salón donde estaba colocada la cama en la que Xianlong estaba sentado. Lu Wen vio la extraña apariencia del joven maestro Xian y se sorprendió. Xianlong no había tenido tiempo de cambiarse de ropa, ya que Xian Fang lo había llevado al salón principal tan pronto como regresaron a la finca. Luego, Su Xianan también había entrado al salón y lo bombardearon con una avalancha de preguntas. Para cuando había terminado de explicar lo que había pasado, el alquimista Lu ya había llegado, así que era demasiado tarde para cambiarse de ropa ahora. Los ojos agudos de Lu Wen pudieron notar fácilmente que la ropa de Xianlong había sido destruida por algún tipo de arma afilada, probablemente por una espada, pero lo que no podía entender era esto. ¿Cómo puede estar bien el cuerpo de este chico si fue atacado por espadas o sables afilados cuando toda la ciudad del Bosque Azul sabe que ni siquiera puede cultivar? Lo que Lu Wen no sabía era que los padres de Xianlong también tenían la misma pregunta, pero antes de que pudieran preguntar a su hijo, los guardias ya habían anunciado su llegada. Lu Wen examinó minuciosamente el cuerpo de Xianlong pero no encontró anomalías. Debe saberse que los alquimistas sobresalían en el uso de su fuerza espiritual, y que el requisito más importante para convertirse en alquimista era tener una buena cantidad de fuerza espiritual junto con una fuerte afinidad por el fuego, mientras que los maestros de formaciones podían usar tanto su chi como su fuerza espiritual combinados, y los requisitos más importantes para ellos eran una cantidad decente de fuerza espiritual junto con una fuerte afinidad para controlar la tierra. Sin embargo, aunque pueda parecer que los maestros de formaciones y los alquimistas ambos necesitaban una buena cantidad de fuerza espiritual como prerequisito, en realidad, los alquimistas necesitaban más de 5 veces la cantidad de fuerza espiritual que los maestros de formaciones. Eso se debía a que los alquimistas podían usar solo su fuerza espiritual cuando refinaban píldoras y no podían utilizar ninguna forma de ayuda externa como su chi, de la misma manera que los maestros de formaciones podían, por lo que la cantidad de fuerza espiritual que un alquimista tenía era primordial para ellos. Aunque Lu Wen era solo un alquimista de bronce de rango 2, su fuerza espiritual era de 3 a 4 veces mayor que la de Xian Fang y podía usarla directamente para examinar el cuerpo de Xianlong desde el interior. En el momento en que Lu Wen comenzó a examinar el cuerpo de Xianlong usando su fuerza espiritual, su mandíbula se abrió involuntariamente. Tan pronto como terminó el examen del cuerpo de Xianlong, Lu Wen no pudo evitar exclamar, ¿estás seguro de que tu hijo es un lisiado? Capítulo 7. Lo que ocurrió. ¿Estás seguro de que tu hijo es un lisiado? ¿Estás seguro de que tu hijo es un lisiado? Tu hijo es un lisiado. ¿Lisiado? Estas palabras resonaban repetidamente en la cabeza de Xian Fang y, como si un cartucho de dinamita hubiera explotado, su aura estalló de su cuerpo, como una ola torrencial que pretendía sumergir y ahogar al alquimista Lu. Incluso la callada Xianan frunció el ceño mientras su mirada hacia Lu Wen se volvía instantáneamente helada. Xian Fang odiaba que la gente llamara a su hijo un lisiado. Hubo un incidente hace algunos años en la capital imperial, cuando otro maestro de formaciones de grado bronce rango 3 llamó a Xianlong un inútil lisiado incapaz de cultivar, frente a Xian Fang y como resultado, Xian Fang le rompió las piernas a esa persona y casi lo dejó completamente lisiado. Fue solo después de que mucha gente suplicara en su nombre para que Xian Fang lo dejara vivir, que Xian Fang finalmente lo dejó ir, pero no antes de haberse desahogado su ira con él. Al final, ese maestro de formaciones quedó casi lisiado, con los huesos de los brazos y los dedos destrozados, mientras que ambas sus piernas también estaban rotas, pero afortunadamente para él, Xian Fang no fue más allá, o de lo contrario, incluso si este maestro de formaciones no hubiera muerto, seguramente habría terminado como un lisiado. El alquimista lo sabía que lo que había dicho estaba mal y que Xian Fang nunca permitiría que nadie insultara a su propio hijo, mucho menos frente a él, por lo que estalló de esa manera. Si Lu Wen no hubiera sido invitado por él para examinar a su hijo,
ya lo habría mandado a volar por los aires con una sola bofetada, pero incluso ahora, todavía era casi imposible para él controlar su temperamento por más tiempo. Xian Fang incluso sentía que Lu Wen casi estaba provocándolo intencionalmente al mencionar el asunto de su hijo de esa manera, y no solo frente a él, sino también frente a su hijo y su esposa. El alquimista lo sabía que las cosas estaban algo mal ahora y que había cometido un error, así que rápidamente dijo mientras inclinaba su cabeza como una forma de disculpa en dirección a Xian Fang, mientras juntaba sus manos en señal de respeto hacia él y la helada Shannon detrás de él. Por favor, calma tu ira, maestro Chan, y escucha lo que tengo que decir. Se rumoreaba que los meridianos del joven maestro Chan estaban bloqueados y casi lisiados, que nunca podría cultivar a menos que consumiera una píldora de apertura de meridianos u otra píldora que desafía al cielo si quería desbloquear sus meridianos obstruidos, ¿verdad? Parecía como si Lu Wen estuviera hablando con Xian Fang pero también consigo mismo, como si estuviera buscando verificar que lo que decía era correcto mientras continuaba. HTML. Pero he escuchado que en el pasado, incluso el maestro Fu en persona, un alquimista de grado bronce rango 3, había venido personalmente a examinar el cuerpo del joven maestro Chan y terminó diciendo que esta condición era incurable sin píldoras especiales como la píldora de apertura de meridianos, ya que todos los meridianos en su cuerpo por donde se supone que debe fluir el chi, estaban llenos de sangre y eso bloqueaba todos los intentos de circulación o absorción de chi. Xian Fang no respondió y simplemente sintió con la cabeza sin emoción. Su ira ya se había aliviado en gran medida, pero su corazón ahora estaba dolorido por la condición de su hijo. ¿Cuál es tu punto, maestro Lu?, preguntó Shannon algo irritada. Era obvio que no había perdonado la transgresión previa de Lu Wen de llamar lisiado a su hijo. Lu Wen continuó como si estuviera en su propio mundo ahora, sus ojos teniendo una expresión ausente mientras miraba sus propias manos casi como si estuviera reflexionando sobre algo y después de unos momentos de silencio, continuó diciendo. Hay dos cosas que no entiendo, dijo Lu Wen mientras giraba la cabeza para mirar adecuadamente a Shannon por primera vez desde su visita. Al mirar en los profundos e impertérribles ojos negros de Shannon, el cerebro de Lu Wen seguía reflexionando sobre posibles escenarios mientras su mirada luego bajaba para observar la ropa destruida de Shannon, especialmente el área alrededor del lado izquierdo de su pecho que casi no tenía tela en ella. Lu Wen respiró como si estuviera organizando sus pensamientos y luego dijo, es obvio que el joven maestro Chan fue atacado en algún momento hoy. También normalmente no preguntaría por qué o cómo alguien que solicita mi servicio se lesionó, pero no hay lesiones en el cuerpo de su hijo, ni internas ni externas. Pero si eso fuera todo, entonces no habría sido tan gran cosa. Pero lo más sorprendente son sus meridianos. Es obvio que su hijo nunca ha cultivado en su vida, pero sus meridianos ahora están completamente desbloqueados y desobstruidos, libres de cualquier sangre que estaba impidiendo que el chi circulara en su interior. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir aquí? No hay ninguna posibilidad de que su hijo siga siendo un lisiado. Cuando Xian Fang escuchó las palabras de Lu Wen, no solo no se enojó más por la mención de la palabra lisiado, sino que sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se daba vuelta para abrazar a Shannon que estaba detrás de él y también comenzó a sollozar, sus ojos ambos húmedos con lágrimas de alegría. Lu Wen apartó su mirada de Xian Fang hacia Shannon y se sorprendió al ver esa misma expresión imperturbable en su rostro como si lo que acababa de decir ahora no lo concerniera en absoluto o tal vez Shannon ya lo sabía y por eso no parecía sentir ninguna sorpresa por las palabras de Lu Wen, y en su lugar, estaba mirando a su padre y a su madre con una pequeña sonrisa colgada en la esquina de sus labios. Lu Wen ahora estaba luchando internamente consigo mismo, pero al final no pudo contenerse más y preguntó en una voz que traicionaba completamente su curiosidad. Joven maestro Chan, ¿puede decirme qué pasó con sus meridianos?